Buenos días, somos el grupo 5 y estamos conformados por Daniel Cárdenas, Fabiana Curbelo y mi persona Mariana Navia. Y hoy les estaremos hablando acerca de la ovogénesis y la foliculogénesis. Para tener una introducción al tema, el aparato genital de la mujer hace posible que luego de la pubertad y hasta la menopausia se libere hasta un ovocito por mes, el cual es el gameto femenino, o sea que son las células sexuales. Estos se forman en los ovarios dentro de las estructuras llamadas folículos ováricos. Entonces, el proceso de formación de ovocitos se le conoce como ovogénesis. La ovogénesis comienza antes del nacimiento y finaliza después de la pubertad y cesa definitivamente en la menopausia. A la ovogénesis podemos dividirla en tres fases. Estas serían la fase de multiplicación, la fase de crecimiento y la fase de maduración. En la fase prenatal encontramos la fase de multiplicación, la de crecimiento y una primera fase de la etapa de maduración. Y en la etapa postnatal únicamente está la segunda parte de la fase de maduración. De la etapa prenatal, la fase de multiplicación comienza cuando las células germinales primordiales llegan a las gónadas femeninas del embrión. Eso es proliferar por mitosis y se diferencian por ovogonias. Es una célula diploide compuesta con 46 cromosomas. Durante la fase de crecimiento, esas ovogonias aumentarán de tamaño por la acumulación de nutrientes en su citoplasma y se transformarán en ovocitos primarios que tendrán células rodeadoras formando una capa de células foliculares aplanadas en cual está dominado folículo primordial. Siguiendo con la fase de maduración, esta inicia cuando los ovocitos primarios, después de formarse, replican su ADN y entran en la profase de la primera división meiótica. Durante la etapa prenatal se calcula que a finales del quinto mes en cada ovario fetal se forman aproximadamente 7 millones de ovogonias, aunque en el embarazo algunas se convierten en ovocitos primarios y otras terminarán degenerándose. En la etapa postnatal se estima que al nacer el número total de ovocitos será entre 600.000 a 800.000 en cada ovario. Luego, durante la niñez, la mayoría se vuelven atrésicos, o sea que se degeneran y solo 40.000 ovocitos por ovario estarán presentes al comenzar la pubertad. Sin embargo, menos de 500 van a ovular por cada mes hasta la menopausia. Los ovocitos primarios se mantienen en fase latente hasta la pubertad. A partir de ahí continúa la segunda fase de maduración. En esta comienza la maduración de folículos y los ovocitos primarios aumentan en tamaño. Antes de que se produzca la ovulación, estos ovocitos primarios reanudan la meiosis 1 y la finalizan originando dos células hijas haploides de tamaños diferentes, cada una de ellas con 23 cromosomas. Por un lado tenemos al ovocito secundario y por el otro tenemos al primer corpúsculo polar, que es un sobreproducto de la ovogénesis y acompaña al ovocito después de la ovulación, que posteriormente se degenerará. En el momento de la ovulación, el ovocito secundario entrará en la segunda división meiótica y se detendrá en la metafase 2. Ahí, el folículo maduro que contiene en su interior al ovocito secundario se rompe por el efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario. Si el ovocito secundario es fecundado por un espermatozoide, continúa y termina la segunda división meiótica, resultando en un cigoto y en un segundo corpúsculo polar que luego degenera. En cambio, si no se produce la fecundación, las células se degeneran y comienza un nuevo ciclo sexual en el que cada mes algunos ovocitos primarios son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios. Siguiendo con la foliculogénesis, este proceso se refiere al desarrollo de los folículos ováricos, desde los folículos primordiales hasta el folículo de grafo. Este proceso implica el aumento del tamaño molecular, así como de su estado madurativo, a medida que avanza su desarrollo, aunque no todos completan su maduración. Muchos se degenerarán
y se perderán a medio camino. Por otro lado, los que sean capaces de completarlo darán lugar a un folículo de Graf. Este folículo totalmente maduro será el que expulse el ovocito que alberga en el interior mediante la ovulación. Las etapas de este serían folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo antral y folículo de Graf. Folículo primordial. Este está formado por un ovocito primario rodeado de una capa de células pregranulosas aplanadas. Inicia en el tercer mes de gestación y se producen alrededor de 5 millones, aunque muchas mueren. Durante la transición de folículo primordial a folículo primario ocurre la primera tensión meiótica. Folículo primario. En esta fase el folículo aumenta de tamaño y las células planas de la granulosa que la rodeaban al ovocito adquieren una forma cúbica. Siguiendo la etapa de transición del folículo primario al secundario, existe la proliferación de las células granulosas. Para esta etapa, las capas que rodean al ovocito son varias, entre 6 a 7. Y se empieza a formar la zona pelúcida. Esta es la membrana externa del glicoproteína que rodea al ovocito. Siguiendo con folículo antral, esta es una cavidad rellena de un líquido conocido como antro. Los folículos antrales, que son pequeños sacos de líquido en los ovarios, que aparecen al comienzo de cada ciclo menstrual y que contienen óvulos inmadurados. En este punto, el desarrollo del folículo depende de la FSH y la FH. Estos son que promueven la ovulación y estimulan la secreción de las hormonas sexuales. Y se establece un proceso de selección y dominancia folicular. Y por último, el folículo de Graf. Este es el folículo totalmente desarrollado, el que dará lugar a la ovulación del ovocito que contienen en su interior. Gracias al crecimiento del antro, el ovocito queda ubicado en el extremo y las células de la granulosa estarán formando el cúmulos o forus, que es el grupo de células de folículo ovárico que rodean al óvulo en el estado de folículo preovulatorio. En conclusión, estos dos procesos, la ovogénesis y la foliculogénesis, deben de darse juntos, ya que el folículo maduro debe de expulsar también al óvulo maduro en la ovulación. Es por esto que el desarrollo y la maduración del ovocito, la ovogénesis, se debe de producir de manera paralela a la foliculogénesis.